Entonces, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Jueces 21, 25, el último versículo en el libro de los Jueces, porque yo creo que este versículo capta la situación cuando el Señor llamó a Samuel a ser juez de Israel, y también capta la situación hoy día de nuestros países y yo creo del mundo. Dice Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra ahora a nuestros corazones, para que sea útil y para que seamos animados a seguir obedientes a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces me estoy proponiendo comenzar un estudio de los libros de Samuel y ahí se ve cómo se estableció el reino de Israel. Pero hay que entender que un reino terrenal nunca fue el ideal con Dios. Israel fue intentado ser una teocracia, es decir, ser gobernado, reinado por Dios y no un hombre. Y cuando llegaron al punto de pedir a Samuel un rey, Dios manifestó a ellos muy claramente que esto fue un rechazamiento de él como su rey. Y por eso yo creo que aquí en Jueces 21, 25 es una observación de los tiempos que es muy importante. El autor claramente escribió esto cuando ya había rey y algunos piensan que estaba promoviendo el rey de Israel, pero está haciendo una observación, no una declaración. Y yo creo que debemos recordar que cuando Dios dio rey humano a Israel, esto fue una concesión a la dureza de los corazones de los hombres, tanto como Jesús dijo cuando Moisés les dio el certificado de divorcio. Esto fue por la dureza de sus corazones, pero no fue así en el principio. Y es así. Pero Jueces manifiesta cuán malo había caído el pueblo de Dios de su fe. Entonces, cuando leímos Jueces, debemos ver no solamente la historia triste del pueblo, pero un aviso espiritual a nosotros, porque la historia del éxodo y de la conquista de la tierra prometida sí son historia, pero a la vez son alegoría o ilustración de la vida cristiana. Y cuando vemos en Jueces el pueblo de Dios haciendo compromiso y viviendo con el pueblo, los pueblos idólatros y que hacen tanto pecado, vemos un aviso contra nosotros que si nosotros no nos apartamos de las costumbres del mundo y si nosotros tratamos de vivir en armonía con los del mundo, vamos a ser corrompidos por el pecado de ellos y tenemos que tener mucho cuidado.
Bueno, por eso quiero comenzar nuestro estudio al fin de Josué. Y vamos a saltar mucho. Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Dios había hecho por Israel. Al leer el fin de Josué, uno tiene un dibujo muy bonito. Aquí es un pueblo obediente. Acaban de renovar el pacto con Dios y Josué les dice, va a ser muy difícil servir al Señor, y ellos dicen, no nos importa, vamos a servir al Señor, Él va a ser nuestro Dios. Y durante las vidas de Josué y los ancianos de su generación, cierto, ellos seguían al Señor. Pero después de esto, pasó una generación y el siguiente no fue tan fiel. Capítulo 1 de los Jueces nos dice, Judá y Simeón, esos tribus sí conquistaron la mayoría del territorio que a ellos pertenecía, pero los demás tribus no. Y capítulo 2, versículo 10 dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí se presenta el problema. Esta generación no conocía a Jehová. No está diciendo que los papás no les enseñaron a adorar a Jehová, presentar los sacrificios y todo esto. Pero ellos no habían visto los milagros ellos mismos y no aprendieron a confiar en Jehová para ayudarles. La única manera en que una persona puede saber el poder de Dios en su vida es que esta persona confíe en Dios y obedecerlo cuando Él nos dice cosas que son contrarias al rumbo del mundo. Cuando confiamos en Jehová, Él se manifiesta a nosotros. Pero esta generación no lo hicieron. Estoy presentando el mensaje a algunos que son jóvenes. El hermano Margarito y yo hemos hablado cuánto tiempo hemos estado aquí dirigiendo. Espero que hemos enseñarles que necesitan seguir al Señor del corazón. Pero la prueba va a ser cuando nosotros no estamos aquí para guiarles. ¿Van a seguir obedientes al Señor cuando hablan la verdad? ¿O van a comenzar a hacer compromisos con el mundo? ¿Conocen al Señor y confían en Él para que lo van a seguir hasta el fin? ¿Cuántas veces he visto cuando un pastor se va de una iglesia y no importa la razón, puede ser escándalo, o puede ser por llamada, o puede ser por fallarse? Hay hermanos que desaparecen de la iglesia y nunca vienen. ¿Por qué? Seguían al Señor, al pastor, y no al Señor. Podemos hacer la misma pregunta de los hijos de hermanos fieles. Cuando ellos llegan a la edad, cuando están viviendo solitos o sus papás fallecen. Esto es cuando se manifiesta si su fe es fuerte y verdadera. Porque si están siguiendo solamente a sus papás, cuando los papás no los guían,
se aparten del Señor y de su iglesia. Entonces, un aviso de los jueces es que necesitamos asegurar que conocemos al Señor y que estamos siguiendo de corazón y no solamente siguiendo unos líderes que Él ha puesto en nuestras vidas. Esta falta de fe resultó en los israelitas que comenzaban a vivir como los de Canaán. Capítulo 2 todavía, pero versículos 1 hasta 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no os echaré de delante de vosotros, que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y esto es lo que se manifiesta en el libro de los jueces. Hicieron compromiso con los canaanitas y comenzaron a vivir con ellos y adoptaron sus costumbres y también sus dioses, y Dios los oprimió. Y se arrepintieron, y Dios envió a un juez para rescatarlos, y luego pasó la misma cosa, pero peor en peor. Es como cuando yo estaba en el colegio, mi primer amigo de cuarto, él que vivía en el mismo cuarto como yo, en el dormitorio. Un fin de semana, se emborrachaba un poquito. Próximo, poquito más, hasta que se enfermó, bien malo, y se renunció del vino o de la cerveza, lo que estaba tomando. Y esto duraba 1 o 2 semanas, y luego pasó la misma cosa, hasta que se enfermó más, y nunca aprendió. Ahora, no podemos comprometernos con el pecado. Un poquito nos lleva mucho. Y hoy día muchos leen el Antiguo Testamento y dicen: ¿cuánto sangre echaron los de Israel? ¿Y cuán cruel fue el Dios de ellos? No. El Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros y es un Dios misericordioso. Y Él manifestaba gran paciencia con el pueblo de Canaán. Cuando Abraham moraba ahí, ya estaban pecadores grandes. Y Dios dijo: yo voy a darles 400 años más para arrepentirse. Y no se arrepintieron. Y cuando su pecado fue tan tremendo, estaban violentos y todo corrompido, es cuando Dios dijo: no puedo soportarlos más. Y envió Israel a la tierra y los dijo: tienen que matarlos porque ellos lo merecen, y si no, van a corromper a ustedes también. Y Israel no tomó en serio lo que Dios dijo, y por eso fueron seducidos por los dioses paganos. Y un ejemplo voy a sacar, Jueces 8, 22 y 23. Gedeón tenemos. Gedeón, ustedes van a recordar, el Señor le llamó cuando Israel fue oprimido y dijo: quiero que ataques a Madián, aunque ellos eran un ejército tremendo. Y en el fin, el Señor lo envió con 300 hombres no más, para manifestar que la victoria fue de Dios y no de Gedeón, y ganaron la victoria.
Y luego, 8:22, los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Ya quisieron ser como las naciones y tener un rey, y pidieron a Gedeón ser rey porque quisieron andar por vista y no por fe. Quisieron tener a alguien a quien pudieron mirar en el mundo y decir: pelea por nosotros, proteja a nosotros. Y yo veo lo mismo en nuestro día. Los hombres no quieren confiar en Dios, entonces piden al gobierno o lo que sea: cuídenos. Gedeón tenía la respuesta correcta. Dice versículo 23: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esto es lo que debe haber sido. Dios quiso que Israel confíe en Él y prometía cuando ellos confiaban en Él iba a apoyarlos. No entendieron, pero sus tribulaciones fueron debidos al pecado en sus corazones. Y la verdad es que ningún rey pudo cambiar sus corazones. Si no iban a confiar en Dios, ni un rey pudo corregir todo. Si cada tribu había confiado en Dios para protegerlos y darles la victoria, ellos podrían haber vivido en la tierra en paz. Pero faltaban la fe, confiar en Dios y adorar a los dioses alrededor de ellos. Es buena cosa que nosotros nos examinamos. ¿Confío yo en el Señor para protegerme, cuidarme y guiarme? ¿O estoy mirando a los hombres y andando por vista y no por fe? Necesitamos andar por fe y no por vista. Ahora, es curioso. Dios responde con las palabras correctas. Pero lea lo que hizo después. Pidió botín de la victoria. Dijo al pueblo: deme los anillos o lo que era, algo de oro. Y él, que había confiado en Jehová para derribar un altar pagano, ahora saca el oro y hace otro ídolo, y eso corrompe a él y a su pueblo. Y además, él congregaba a él un montón de esposas hasta que tenía 70 hijos. Y dice en 9:2 que estos hijos gobernaban sobre el pueblo de Siquem. Y entonces, aunque dijo: no voy a señorear sobre ustedes con sus labios, con su vida vivió como un rey de aquel tiempo. Y peor que todo, tuvo hijo con una concubina y lo llamaba Abimelech, que quiere decir: mi padre es rey. Dijo una cosa con los labios, pero vivió en otra manera. Nosotros decimos: el Señor es nuestro rey, pero ¿cómo vivimos? Esta es la pregunta. Si lees el libro de los Jueces, a veces tratamos a estos hombres como héroes de la fe, y sí fueron, pero a la vez
el libro hace muy claro que también fueron corrompidos por el pecado de su tiempo y cada uno tenía sus pecados. Aunque Gedeón negó ser rey en nombre, en efectivo, quiso el poder y la gloria y la recibió. Y esto me lleva otra vez al texto con que comenzamos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros vivimos conforme a la luz del mundo y no la luz que Dios nos da. Esto fue el estado de Israel cuando Samuel se nació. El fin del libro de los jueces, vemos asesino, homosexualidad, rapaz, violación, todo en el nombre del Señor y por el pueblo del Señor. Y leemos y decimos, ¿cómo puede el pueblo del Señor conducirse así? Pero es lo que pasa cuando queremos ser como las naciones y cuando adoptamos los valores, las prácticas del mundo y los ponemos en lugar de Dios y pensamos que estamos sirviendo al Señor con todo eso. Déjame leerles unos proverbios. 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Así es el hombre que rechaza la palabra de Dios. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y semejante 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A los hombres, al fin de la edad de los jueces. A ellos les parecían bien, pero es que no guardaban la luz que el Señor les dio. Estaban religiosos, guardaban el nombre de Jehová. Jefta ofreció su hija porque había hecho robo a Jehová. El levita hizo el ídolo y postraba ante de él y pensaba que estaba orando a Jehová, y él llegó a ser sacerdote de todo el tribu de Dan. Los benjamitas, los de Benjamín, los otros tribus los dijeron, Robert, agarra a estas jóvenes vírgenes para sus esposas. Todo para que ellos pudieran tener esposas sin nosotros tuvimos violar un poco a Jehová. Hicieron lo que era bien en sus parecías, a sus ojos, pero no al Señor. Vivimos en un mundo que ha rechazado la luz de Dios. Y todos dicen, no hemos hecho nada malo. Las parejas viven juntos sin casarse, homosexualidad y tanto más. Y no está pecado. Si queremos vivir así, bueno, el Señor lo permite, pero vamos a sufrir las consecuencias. Y hay tantos que están sufriendo ahora, que están diciendo, no he hecho nada malo y no es mi
No son mis decisiones malas que están causando mis problemas. Y no es justo lo que estoy sufriendo y tanto. ¿Por qué me ha abandonado Dios? Bueno, si queremos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, necesitamos escuchar a Dios y no al mundo. Necesitamos confesar nuestro pecado y no negarlo. Necesitamos mirar a Dios para nuestra seguridad y no al mundo. No podemos ser como las naciones, pero tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Aun cuando la palabra de Dios nos manda a hacer cosas diferentes de lo que el mundo hace y lo que a nosotros parece razonable. El mundo va a su destino. Pero si nosotros queremos seguir a Dios, tenemos que seguirlo de todo el corazón, no en parte, no diciendo que somos cristianos mientras seguimos las costumbres del mundo. Nosotros no tenemos ningún rey, sino a Jesús. Y eso debe ser manifiesto en la vida. Necesitamos gobernarlo del corazón. Esta gente pidieron rescatados y por una batalla que ganó, dijeron, tú nos salvaste, queremos que seas rey de nosotros. Hay un Salvador verdadero en este mundo. Es Jesucristo. Y si queremos escapar de las tribulaciones eternas, necesitamos mirar a Él y confiar en Él. Si queremos paz, necesitamos recibir a Jesucristo en el corazón. No solamente confesarlo con los labios, pero confiar en Él y seguirle hasta el fin. Y también necesitamos evitar en la vida el pecado, no importa lo que sea. Sí, pecado grosero, pero también el orgullo, la envidia, todas estas cosas, el rencor. Cristo derramó su sangre para rescatarnos, no solamente de la penalidad, del castigo del pecado, sino también de la presencia. Hay que desvestirnos del viejo hombre. Entonces, pidan al Señor escudriñarnos, examinarnos y manifestarnos el pecado para que podamos evitarlo y busquen con su gracia y su ayuda echar a los cananitas que moran en tu corazón todavía. Cuidado de la tentación de ser como las naciones. Ellos son sin Dios, no son piadosos y van a hacernos como ellos si pueden. No podemos adoptar los métodos del mundo, no solamente en el pecado, pero tampoco en la iglesia, en el evangelismo o en buscar alcanzar a gente. Demasiadas iglesias están usando métodos del mundo, pensando que así pueden ganar la gente al Señor. Y no es así. El mundo siempre trae el corazón lejos de Dios. Necesitamos mirar a Dios y ponernos en sus manos. La gente siempre decía, es que somos oprimidos, necesitamos un rey. Si nosotros somos oprimidos en cualquier forma, dejemos a Dios la resolución. No decirlo como, pero Señor, tengo el problema, ayúdame. Y quizás su respuesta no es, les voy a dar un rey humano, sino los voy a guiar con mi poder. Y esto es lo que debemos buscar y desear. Vamos a ver.
Padre, gracias por tu palabra que nos enseña no solamente lo que debemos hacer, pero que manifiesta lo que pasa cuando no te obedecemos de corazón. Te pedimos que a cada persona que escucha, concedas un corazón fiel, que si alguien no está confiando en Cristo, que hoy día abra sus ojos para ver que no hay manera de escapar la tristeza, el pecado en el mundo, sino por confiar en Cristo arrepentido del pecado. Enséñanos desvestirnos del viejo hombre. Abre nuestros ojos a ver el pecado que queda en nuestras vidas, y no nos permita paz en hacer compromiso con Él. Pero ayúdanos a echarlo y poner en su lugar el fruto del Espíritu. En nombre de Cristo te lo